Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a continuar viendo la materia que es la ley 19.300. ¿Puede compartir pantalla? El artículo 7, aquí terminamos la última clase. Vamos a repasar los últimos puntos. Artículo 7 de la 19.300 dice: se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter normativo general. Eso se refiere a las leyes, ¿cierto? A los planes municipales, a las políticas municipales, así como sus modificaciones sustanciales que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que el presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 79, decida, ¿ya? Todo esto para que sea coherente, ¿cierto?, con la ley. En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas, o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen. Las cuencas hidrográficas, como por ejemplo la cuenca de la Aconcagua, la cuenca del Biobío, la cuenca del Maipo, son recursos súper importantes para los países, porque son las que nos entregan el agua que viene de la cordillera. Y esa agua que uno ve en el río, por ejemplo, de la Concagua, u otros ríos, considerando otras cuencas, no es solamente el agua que uno ve, también hay aguas subterráneas que van escondidas, si se puede decir, bajo tierra, pero son aguas que dependen, ¿cierto?, del deshielo, dependen de las nevadas en invierno, dependen de las lluvias. Por lo tanto, hay que regular bien su uso. Lamentablemente hay gente que se pasa la ley por alto y han tomado también malas decisiones, diríamos en los últimos 20 años, se han tomado malas decisiones respecto, por ejemplo, qué árboles plantar en las cuencas. Aquí se ha plantado mucho en la quinta región, que es una región semiárida, paltos, ¿ya? El palto es un árbol que es de Centroamérica, ¿ya? Prácticamente. Es de El palto lo encontramos en Guatemala, en México, de forma natural, pero aquí no. Es un árbol que requiere de mucha agua. Un palto adulto debiera consumir aproximadamente 200 litros al día. Entonces la gente que ha plantado palta como recurso, ¿cierto?, como inversión, busca abastecerse como sea de ese recurso escaso que está en esta región. Entonces muchos han desviado esteros, desviado ríos, bombeado más de lo de lo éticamente eh, posible, dejando a la gente aguas abajo, ¿cierto?, sin agua. Si antes, por ejemplo, se encontraba agua a 20 metros de profundidad, hoy en día hay que excavar hasta los 40 metros de profundidad para encontrar las napas subterráneas, o sea, agua en las napas subterráneas. Entonces, el que tiene más recursos puede ir a buscar agua arriba, ¿cierto? Colocar tuberías. ¿Quién va a saber lo que está haciendo? A la mala, ¿cierto? Y desvía agua del río Concagua, a donde nacen, o simplemente profundiza pozos más por sus recursos. Estamos hablando de 40, 50 metros, no todas las personas tienen recursos, ¿cierto? Sobre todo agua abajo, en Petorca, en La Ligua, para llegar a esas profundidades. Entonces, ¿qué pasa? Las napas subterráneas bajan, ¿cierto? Las napas subterráneas son, imagínense ustedes, tanques naturales que están bajo el agua, y es bueno que estén bajo la superficie terrestre, y es bueno que así sea porque así no sufren evaporamiento. Entonces son aguas como de reserva, de las cuales se surtían ciertos pueblos como Petorca, La Ligua, pero esas aguas, como han sido interceptadas o han sido bombeadas en exceso por el tema de los paltos. Lo mismo ocurre en La Cruz, ¿cierto?, en Quillota, con tanto palto que hay. Sabemos que el palto deja mucha riqueza, ¿cierto? En este momento el kilo de palta está como a 5.000 pesos, o un poco más quizá. Entonces, imagínense,
Lamentablemente el que tiene más recursos ahí es que bombea a 40, 50 metros y siempre va a tener agua. Pero la gente que tiene pozos de 20 metros en Petorca, en la Ligua, se encuentra con las napas secas. Y el agua está a 40, 50 metros porque han bombeado más de la cuenta. Las personas, los industriales que están agua arriba, ¿ya? No sé si me explico un poco lo que estoy tratando de enseñarle. ¿Ya? Entonces han sido decisiones muy malas esto de darle permiso, bueno, esto de haber sido hace 20, 30 años atrás, ¿cierto? Cuando se le otorgó el permiso a cientos de hectáreas, ¿cierto?, para plantar palta. Son decisiones que no fueron pensadas estratégicamente desde el punto de vista ambiental, ¿ya? Se pensó, paltos, dinero, buena inversión, pero no se pensó en el daño que podría provocar aguas abajo. Ya, entonces estábamos leyendo este artículo 7, dice, voy a, voy a partir de acá, dice, en esta situación el procedimiento y aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el gobierno regional o el municipio o cualquier otro organismo de administración del Estado respectivamente. En este caso tendría que estar la Dirección General de Aguas, la DGA, cuando le estoy hablando de las cuencas. La elaboración de las políticas y planes deberá contemplar las etapas de diseño y aprobación. En la etapa de diseño, el organismo que dictará la política o plan deberá considerar los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los criterios de desarrollo sustentable de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de la administración del Estado, vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros instrumentos relacionados con ellos, a fin de garantizar la actuación coordinada de las entidades públicas involucradas en los proyectos afectados por la política o el plan. Uno de esos organismos, como les decía, es la DGA, o sea, Dirección General de Agua. En el caso señalado, en el inciso segundo, se deberán siempre considerar los instrumentos relacionados con capacidad vial, elaborados por la autoridad competente. ¿Dónde queda? En el caso señalado en el inciso segundo, se deberán siempre considerar los instrumentos relacionados con la capacidad vial elaborados por la autoridad competente. En la etapa de aprobación se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo responsable. Cuando hicieron esta ley, la 19.300, todavía no existía el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Pero en el 2014 nace, o se crea más bien dicho, toda la institucionalidad de medio ambiente. O sea, se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se crea el Servicio de Evaluación Ambiental, se crean los tribunales ambientales y se crea la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, con todos esos instrumentos del Estado, realmente se puede llevar a cabo esta ley, porque no basta con crear una ley, sino existen los instrumentos, ¿cierto? Las entidades que tienen que hacer cumplir esta ley. La Superintendencia, por ejemplo, de Medio Ambiente es la encargada de vigilar que se cumpla la ley. El SEA son los encargados de la evaluación de los proyectos ambientales, como las declaraciones de impacto ambiental y también los estudios de impacto ambiental. Los tribunales ambientales es cuando hay problemas, ¿cierto? En el sentido que no se sabe qué decisión tomar y ahí lo ve un tribunal, porque está solamente dedicado a temas ambientales. Ya, pues decía, eso ya lo leímos ya. Artículo 7 ter. Un reglamento establecerá el procedimiento y plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación, el que debe considerar los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño, incluida la forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con la política o plan objeto de evaluación. A veces un proyecto puede afectar a varios organismos, en el sentido que ellos tengan parte
respecto de esta evaluación, como son las comunas, ¿cierto? Como son la Dirección General de Agua, como son, por ejemplo, el Ministerio de Salud, etcétera, ¿ya? Entonces, muchos ministerios, aparte de la ley, tienen que decir algo respecto de algún proyecto. Obviamente estamos hablando de proyectos grandes. Letra B, los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los informes ambientales de las políticas o planes. C, forma de participación del público interesado. Esto se refiere a las comunidades, ¿cierto?, en torno al proyecto. Y D, forma de publicidad de la política o plan, así como su formulación, perdón, así como su reformulación posterior. Esta forma de publicidad deberá considerar una difusión masiva, completa y didáctica hacia los afectados y a la comunidad en general, en lo referente a los contenidos, alcances y efectos de la política o plan, así como de su reformulación posterior. Bueno, aquí está hablando de las políticas públicas, ¿ya? Más que de los proyectos ambientales. Entonces, lo importante es que la comunidad tiene que estar informada y tiene que estar hecha ese plan o esa política ambiental, por ejemplo, comunal, para que todos lo puedan entender. Voy a repetir el punto D. Forma de publicidad de la política o plan, así como su reformulación posterior. Esta forma de publicidad deberá considerar una difusión masiva, completa y didáctica hacia los afectados y la comunidad en general. Eso les quería decir. Artículo 7, Quater. La etapa de aprobación de la política o plan culminará con una resolución del Ministerio Sectorial, en la cual se señalará el proceso de elaboración de la política o plan desde su etapa de diseño. La participación de los demás organismos del Estado, la consulta pública realizada y la forma en que ha sido considerada el contenido del informe ambiental y las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la política o plan para su dictación, así como los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficiencia del plan o política y los criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para la reformulación de dicho plan o política en el mediano o largo plazo. Párrafo 2 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Artículo 8. Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10, ya que todavía no llegamos, ¿cierto?, son los claves y son los que uno tiene que determinar para saber si van a ir o no como declaración de impacto ambiental o como estudio de impacto ambiental. Ya se refiere a los proyectos que realizan la empresa o el Estado, que también tienen que ser evaluados ambientalmente, ¿ya? No porque el Estado o algún ministerio tenga que hacer algo, ya sea por manos privadas o estatales, no significa que no vaya a tener que evaluarse ambientalmente. Artículo 8, entonces, los proyectos o actividades señalados en el artículo 10, esos son como el artículo 10 como la clave de esta ley, solo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Todos los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del Estado respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación serán otorgados a través de dicho sistema, de acuerdo a las normas de este párrafo y su reglamento. El reglamento aún no lo vemos nosotros. Una es la ley y el otro es el reglamento. En el reglamento se ven los detalles de esta ley, ¿ya? Sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá el informe del gobierno regional, del municipio respectivo y la autoridad marítima competente. Cuando corresponde, obviamente, ¿cierto? Si estamos cerca de la costa, la autoridad marítima algo tiene que decir. El gobierno regional siempre, el municipio respectivo también, donde está el proyecto, y la autoridad marítima competente siempre y cuando sea un proyecto de línea costera, cuando corresponda, sobre la compatibilidad territorial del proyecto presentado. Los proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo señalado en el párrafo 1 bis de este título. Corresponderá al Servicio de Evaluación Ambiental
la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, así como la coordinación de los organismos del Estado involucrados en el mismo, para los efectos de obtener los permisos o pronunciamientos a que se refiere el inciso anterior. Artículo 9. El titular de todo proyecto o actividad comprendido en el artículo 10 deberá presentar una declaración de impacto ambiental o elaborar un estudio de impacto ambiental según corresponda. Aquellos no comprendidos en dicho artículo podrán acogerse voluntariamente al sistema previsto en este párrafo. ¿Ya? Hay proyectos que no van a estar literalmente expresados en el artículo 10 y ellos pueden voluntariamente acogerse a esta ley, según corresponda, como estudio o declaración. Las declaraciones de impacto ambiental o los estudios de impacto ambiental se presentarán para obtener las autorizaciones correspondientes ante la comisión establecida en el artículo 86 o comisión de evaluación en proyecto o actividad con anterioridad a su ejecución. En los casos en que la actividad o proyecto pueda causar impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones, las declaraciones o los estudios de impacto ambiental deberán presentarse ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Eso es cuando un proyecto es más grande y puede afectar a varias regiones, ¿ya? Por eso dice, en los casos en que la actividad o proyecto pueda causar impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones, entonces se presenta el estudio de impacto ambiental al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, directamente a él. En caso de dudas, corresponderá al director del Servicio de Evaluación Ambiental determinar si el proyecto o actividad afecta zonas situadas en distintas regiones, de oficio o a petición de una o más comisiones de evaluación o del titular del proyecto o actividad. El proyecto de revisión de las declaraciones de impacto ambiental y de calificación de los estudios de impacto ambiental considerará la opinión fundada de los organismos con competencia ambiental en las materias relativas, al respectivo proyecto o actividad, para lo cual la comisión de evaluación o el director ejecutivo del servicio, se refiere al Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso, requerirá los informes correspondientes. Los pronunciamientos de los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus respectivas competencias. Artículo 9. La comisión a la cual se refiere el artículo 86 o el director ejecutivo en su caso deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental solo en virtud del informe consolidado de evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente. En todo caso, dicho informe deberá contener los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia que participaron en la evaluación. Dice organismos fundados, deberá contener los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia que participaron en la evaluación. Ahí puede estar metido el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, ¿ya? Puede estar la Gobernación Marítima, puede estar la Dirección General de Aguas, ¿ya? Pueden estar varios organismos que dieron su opinión respecto al proyecto que está siendo evaluado. Porque cuando se evalúa un proyecto, uno tiene que pedir permisos regionales, permisos comunales, y hay otras entidades, ¿cierto? Como la Gobernación Marítima, como el Cernapesca, por ejemplo, pueden involucrarse, porque se pueden ver afectados por el proyecto y ellos dan su opinión. A eso se refiere, ¿ya? La evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, incluso la opinión de las comunidades, ¿ven? La evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como una recomendación de aprobación o rechazo del proyecto.
El incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior se considerará vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo no incorporé la opinión de las comunidades, ¿ah?, a las cuales yo tengo que comunicarles, ¿cierto? Tengo que eh, enseñarles el proyecto que se va a llevar a cabo. Y yo me podría tontamente decir, no, mejor no le voy a contar a la comunidad, porque me pueden rechazar el proyecto, pero tarde o temprano ellos van a saber, y si yo no les he contado, no he sensibilizado a la comunidad respecto al proyecto, eh, el proyecto obviamente me lo van a rechazar. Por eso dice, el incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior se considerará vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental. Considere la comunidad nomás, pero podría ser la DGA, podría ser la Gobernación Marítima, podría ser el Cernapesca, etcétera. Todos los entes involucrados que puedan decir algo respecto o que sientan que puedan ser afectados por el proyecto. Cuando estamos hablando de tantas entidades, obviamente estamos hablando de estudio de impacto ambiental y no de declaración de impacto ambiental. Artículo 9 ter. Los proponentes de los proyectos o actividades en sus estudios o declaraciones de impacto ambiental deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal. La comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar pronunciamiento al gobierno regional respectivo, así como a las municipalidades, del área de influencia del proyecto, con el objeto de que estos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes o programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal respectivamente. Cuando los proyectos están relacionados con los programas y los planes a nivel regional y comunal, es más fácil que se aprueben. Pero si no tienen nada que ver, por ejemplo, si considero la comuna de Olmué, que es una comuna turística, ¿cierto? Muchos de los planes y las políticas de la comuna de Olmué tienen que ver con el turismo. Si yo quiero poner ahí un proyecto que no tiene nada que ver con este desarrollo, obviamente lo más probable es que me sea rechazado, ¿cierto? Por ejemplo, que yo quiera colocar una termoeléctrica en Olmué. Artículo 10. Este es el artículo clave, ¿cierto?, de la ley, que tiene que ver con los tipos de proyectos que deben pasar por una evaluación ambiental. Artículo 10. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Letra A. Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas. Presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteración significativos de cuerpos o cursos naturales de agua. ¿Ya? Cualquier proyecto que involucre algo de eso, evaluación ambiental. Letra B. Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. Letra C. Centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. Letra D. Reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Letra E. Aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas. Dice estaciones de servicio. Una COPEC, una Shell, ¿cierto?, que se quiere instalar. ¿En dónde? En caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas, como por ejemplo un parque nacional. ¿Ya? Letra F. Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. Letra G. Proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el párrafo 1 bis. Proyecto de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el párrafo 1 bis. Letra H. Proyectos industriales o inmobiliarios
que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas. Ya sabemos lo que es una zona latente y una zona saturada. Ya yo quiero levantar un proyecto industrial en esa zona o inmobiliario en esa zona. Letra I, proyectos de desarrollo minero, acá estamos nosotros, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, o sea, no solo la explotación del yacimiento, sino también las prospecciones, o sea, la etapa exploratoria, explotaciones, plantas procesadoras, por ejemplo, donde están los chancadores, ¿cierto? Los molinos, y disposición de residuos y estériles, por ejemplo, un tranque de relave, ¿ya? Y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda, esos que se ponen a la orilla de los ríos, también. Entonces, todo eso tiene que ver con la minería, ¿cierto? Letra I, proyecto de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda. Cuando habla de disposición de residuos y estériles, no solamente está hablando de los tanques de relave, hay disposición, por ejemplo, de escorias de fundición, hay disposición de ripios, ¿cierto?, de lixiviación, que pasan a ser, ¿cierto?, como desechos mineros. Letra J, oleoductos. Letra J, oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. Las plantas de tratamiento muchas veces mandan, ¿cierto?, a través de mineroductos o ductos mineros sus concentrados. También sus relaves, ¿cierto?, a zonas lejanas. Y esos ductos mineros tienen que recorrer varias decenas de kilómetros, en los cuales se pueden romper, quebrar y producir derrames, ya sea de concentrado o de relave, y eso ocurre, es frecuente. Letra K, instalaciones fabriles, o sea, fábricas, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos, y curtiembres de dimensiones industriales. Ahí está el detalle de dimensiones industriales. Entonces, cuando vayamos al reglamento, ustedes van a entender lo que significa dimensiones industriales, ¿ya? Porque aquí no está determinado, ¿cierto? Solamente es una palabra, pero tiene que estar, tiene que haber un rango numérico, ¿cierto? Tiene que estar cuantificado para poder entender. Habla de curtiembres. No sé si saben lo que son las curtiembres. ¿Alguien sabe lo que es una curtiembre? ¿Quién sabe lo que es una curtiembre? Echar a tomar agua. Una curtiembre donde llegan las pieles de animales, ¿cierto? Que son muertos los mataderos y que no son desechadas, y se transforman esas pieles, ¿cierto? Después en cuero, apto para hacer chaquetas, apto para hacer carteras, ¿ya? Esas son las curtiembres. Y estas industrias, ¿cierto? Son muy contaminantes porque tienen que tomar todos estos restos de pieles de animales y transformarlo en un cuero apto para desarrollar algo, ya como una cartera. Para que se transforme ese cuero ensangrentado en un cuero apto para una cartera, pasa por unos procesos bien fuertes, ¿ya? En donde se utilizan soda cáustica, por ejemplo. Por lo tanto, los desechos que generan son bien contaminantes, ¿ya? Por eso están metidas las curtiembres ahí. Ya, ¿dónde quedamos? Letra L. A ver, ¿dónde quedamos? Sí, letra L. Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza. Bueno, esto tiene que ver con la ganadería, básicamente. Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, por ejemplo, de puercos, de establos de crianza de pavos, de gallinas, ¿cierto? Todo eso ahí está involucrado en la letra L. Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza. Los establos de crianza tienen 20.000 cerdos, 30.000 pavos. Ya entonces estamos hablando de muchos residuos que se van generando en estos lugares de crianza. Y obviamente yo no lo puedo poner en cualquier parte,
esa planta, ese establo de crianza, ¿cierto? Por los desechos que genera, por la energía que consume también, ¿cierto? Entonces la letra L habla de eso: agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales. Ahí está la clave, de dimensiones industriales. ¿Cuántas son dimensiones industriales? Una persona que tiene 20 gallinas en la casa no necesita pasar, obviamente, por un estudio de impacto ambiental. ¿Desde cuándo entonces estamos hablando de dimensiones industriales? Entonces esos detalles los vamos a tener que ver en el reglamento. Y estamos viendo la ley general solamente. Letra M: proyecto de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles que no son fáciles de mantener, ¿cierto? Que hay mucha erosión, que hay poca agua, que hay pocos nutrientes. Esos son suelos frágiles. En terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera, aserraderos, todos de dimensiones industriales, ¿ya? Eso se llama silvicultura. Todo lo que estamos hablando que tiene que ver con la explotación forestal se llama silvicultura. M, entonces, proyecto de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, obviamente, hay que, no, hay que evaluarlo muy bien, si hay alguna especie o de la flora o de la fauna en ese bosque nativo que pueda estar en peligro de extinción. Industrias de celulosa, las industrias de celulosa, ya de fabricación de papel, son tanto o más contaminantes que la industria minera. Ojo con eso. Industrias de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales. Recuérdense ustedes que están trabajando con material orgánico, ¿ya? Que se expone, ¿cierto?, a la pudrición. Letra N: proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de las acuiculturas, ¿ya? Tenemos allá en Chiloé, por ejemplo, donde se producen toneladas, ¿cierto?, de salmones, ¿ya? Para tener estos verdaderos predios, ¿cierto?, de cultivo eh, de salmones o trucha, se necesita eh, el uso de muchos químicos, ¿cierto?, muchos antibióticos, y ellos generan a su vez residuos, ¿cierto?, que son seres vivos que están produciendo sus heces, por lo tanto contaminan, ¿ya? Para alimentar esa masa, esas toneladas, ¿cierto?, de salmones, yo tengo que agregar elementos que no son naturales, ¿cierto?, a estos ecosistemas. Entonces estamos hablando también de una industria bien, eh, impacta bastante el medio ambiente, ¿ya? Que no es tan amigable con el medio ambiente como uno pudiera pensar. Piensen ustedes que la otra vez un virus, ¿cierto?, atacó estas salmoneras allá en Chiloé, en el sur, y murieron cientos de miles creo que arrojaron 100.000 toneladas de estos salmones muertos, ¿cierto?, al mar, 100.000 toneladas, ¿ya? Entonces, obviamente, eso trae un impacto ambiental, y se piensa que porque eh, introducieron eso al mar, ¿cierto?, es foráneo, ¿cierto?, porque está fabricado, digamos, entre comillas, fabricado por el hombre, pudo provocar cierto un daño, un impacto, ¿cierto?, que finalmente terminó en generar más alimentos, ¿cierto?, para estas algas microscópicas, de las cuales está la marea roja. La marea roja es una alga microscópica, ¿cierto?, que es tóxica, ¿cierto?, que genera veneno, ¿ya? Y los animales que se alimenten de ella van a quedar envenenados. Voy a repetir esta parte. Letra N dice proyectos de explotación intensiva, cultivo, plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, donde se cultivan, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Tienen ostiones, ¿cierto? Ostras, eh, también hay cultivos de langostas, pero básicamente lo que más impacto tiene, ¿cierto?, son las salmoneras.
Letra ñ, producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habitual de sustancias tóxicas. Hoy en día, por ejemplo, los hospitales, las clínicas, por el tema del COVID, están generando mucho material de desecho. Por ejemplo, las agujas hipodérmicas, ¿cierto? Los algodones y todos los residuos que van dejando los enfermos ahí. Esto siempre ha ocurrido, ¿cierto? Pero ahora se ha multiplicado la cantidad de desechos por el tema del COVID. Hay empresas que se encargan de ir a buscar estos desechos orgánicos, que son altamente contaminantes, ¿cierto? Porque la gente tiene enfermedades, tiene virus, tiene bacterias, entonces no hay que llegar y tomarlo y tirarlo a la basura como lo hacemos con la basura doméstica, ¿ya? Entonces, todo un cuento, esto bien, bien difícil de entender. Entonces, letra ñ dice producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habitual de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas y reactivas. Bueno, en este caso no se está hablando del tema hospitalario, pero me acordé de eso al leer esto. Disposición o reutilización habitual de sustancias tóxicas, como por ejemplo aceites, ¿cierto? Contaminados, explosivas, ¿cierto? Restos de explosivos, radioactivas, inflamables, ¿cierto? Aceites, restos de hidrocarburos o sustancias corrosivas y reactivas. Letra O. Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas servidas o de residuos sólidos de origen domiciliario. Por ejemplo, la planta que está en La Farfana, allá en Maipú, es una planta de tratamiento de agua, ¿cierto? Y que impacta ambientalmente todo su alrededor. Dependiendo de la dirección del viento, a veces el olor que sale no es muy agradable de estas plantas. Dice, entonces, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, residuos sólidos de origen domiciliario. Los botaderos, ¿cierto? Los botaderos que son hectáreas de terreno, ¿cierto? Donde la gente, donde las ciudades arrojan su basura. Rellenos sanitarios, también es un botadero. Emisario submarino, ¿qué es un emisario submarino? Yo me acuerdo cuando iba a la playa en los años 80, una vez me estaba bañando en Caleta Barca y de repente aparecen unos corchos flotando alrededor mío. Bueno, esos no eran corchos como ustedes podrán suponer. Esos emisarios submarinos llegaban a la playa y arrojaban todo lo que es desecho de los baños, de los restaurantes, ahí se arrojaba todo lo arrojábamos a los ríos y de los ríos al mar. Hoy en día no se puede hacer eso, por ley está prohibido. Ahí tiene que pasar por plantas de tratamiento eh, de aguas contaminadas, ¿cierto? Como la Farfana. No es llegar y arrojar los desechos orgánicos que generamos nosotros, ¿cierto? Al mar. Pero antes era así. Entonces uno se puede encontrar con cualquier cosa flotando alrededor de uno. Gracias a Dios que ahora no es así. Plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, a eso me refería. ¿Ya? Emisarios submarinos, esas eran las cañerías, ¿cierto? Que arrojaban esos desechos al mar. Hoy en día también se arrojan al mar, pero no directamente. Tienen que pasar por una planta de tratamiento de aguas contaminadas, de aguas residuales, de aguas donde llegan las aguas grises, por ejemplo, las aguas de baño, las aguas de lavado son las aguas grises, y las aguas negras son las aguas, ¿cierto? Que lleva todo el sistema de alcantarillado, ¿ya? Pero todas esas aguas finalmente llegan a ser tratadas en una planta de tratamiento de aguas servidas. Y finalmente las aguas que salen de ahí ya sí se pueden arrojar a los ríos y sí pueden llegar a los emisarios submarinos. Y hoy los emisarios submarinos no llegan directamente a la orilla del mar. Antes uno veía la cañería como se evacuaba, ¿cierto?, en el mar. Ahora esos salen a por lo menos 600 metros de la costa. O sea, la tubería sale y llega a una zona de profundidad, cosa que no se levante todo ese material, y estamos hablando de 600, un kilómetro y medio de la costa, ya para no contaminar las aguas
costeras, donde uno se baña, especialmente en lugares turísticos como Viña del Mar u otros lugares. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer, chiquillos? Aprovecho de hidratarme. Letra P, entonces. Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales. Cualquier obra que se tenga que hacer en un parque nacional o una reserva nacional, un monumento natural, parques nacionales, ya que son áreas colocadas bajo protección oficial, tienen que ser evaluadas, ¿cierto? Porque pueden dañar esta zona. Entonces, letra P, eso es lo que dice. Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes. Un monumento natural, un parque nacional, como por ejemplo las Torres del Paine, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, como la Campana, ¿cierto? Parques marinos, reservas marinas, las reservas marinas que están alrededor de, por ejemplo, la isla de Pascua, o en cualquiera otra área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. Cualquier proyecto en estas zonas tiene que pasar entonces por la declaración o un impacto. O sea, tienen que ser evaluados ambientalmente por el SEA. Letra Q. Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Se les ocurre? A ver, en lo que dice respecto a la letra Q. ¿Cuándo ocurre eso? Me pregunto para saber si captan eso. Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados. Cuando pasan los aviones, ¿cierto? Estos aviones pequeños con estos elementos químicos, ¿cierto? Algunos de origen biológico para combatir pestes, ¿ya? Pesticidas, ¿ya? Cuando se arrojan estos pesticidas en zonas rurales próximas a centros poblados o próximas a áreas urbanas, estamos hablando de eso, ¿cierto? Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas. Puede que estemos aplicándolo cerca de un estero, ¿cierto? Que después aguas abajo se utiliza para regadío o para uso humano. Entonces, esas aguas pueden ser contaminadas, por eso tienen que pasar por el SEA, ¿cierto? Y dice, letra R, proyecto de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras. Proyecto de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados. Cualquiera de estas industrias, ¿cierto? La industria minera, agrícola, forestal, que se llama industria silvicultura, se llama eso, e hidrobiológicas, por ejemplo, en el tema del cultivo de salmones, que utilicen organismos genéticamente modificados, tienen que ser evaluados, ¿cierto? O cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, estamos hablando de transgénicos, ¿ya? Con fines de producción y en áreas no confinadas. El reglamento podrá definir una lista de especies de organismos genéticamente modificados que, como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental, estarán excluidos, perdón, de esta exigencia. El mismo reglamento, que no lo hemos estudiado todavía, establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados, ¿ya? Proyecto de desarrollo, cultivo, explotación en las áreas mineras, agrícolas, donde se plantan, por ejemplo, tomates larga vida, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de producción y en áreas no confinadas, ¿ya? Dice que el reglamento podrá definir una lista de especies de organismos genéticamente modificados que como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental estarán excluidos de esta exigencia. El mismo reglamento establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados en algunas zonas que son valiosas, ¿cierto?, para los que producen alimentos, ¿cómo le llaman? Alimentos
me olvidó el nombre, que ahora es caro todo lo que se ocupa sin pesticidas, sin elementos químicos. ¿Ah? Hay tiendas donde dicen estos tomates son orgánicos, eso quería decir, orgánicos. Estos tomates, estas lechugas son orgánicas. ¿Qué significa eso? Que crecieron en aguas limpias y además no fueron afectados por pesticidas para evitar, qué sé yo, que alguna peste lo atacara. Tampoco le agregaron a esa tierra, ¿cierto? A ese suelo, a donde se plantaron esos tomates, esas lechugas, no se le agregó ningún nutriente, como por ejemplo salitre, que es algo artificial que hace el hombre, ¿cierto? Para nutrirse esos suelos. Entonces, cuando yo le agrego, por ejemplo, nutrientes como el salitre, ya no puedo decir que es una lechuga o un tomate orgánico. Se habla de huevos orgánicos, ¿cierto? También, cuando se alimentan realmente con maíz y no con, aunque ustedes no crean, las gallinas son omnívoras, ¿ya? Se alimentan muchas veces, los alimentan con esta cuestión, ¿cómo se llama? Harina de pescado, ¿ya? Harina de pescado, entonces los huevos no salen, no tienen, incluso algunas vienen con el, como olor a pescado, y es porque los alimentan con harina de pescado, que sale más barato, ¿cierto? Que se alimentan con maíz o semillas que serían las propias para alimentar a los pollos. Entonces, cuando una gallina, ¿cierto? Se cría como antes, en el campo, con espacio, y realmente se alimenta solamente de maíz y semillas, como corresponde a su especie, se habla de gallinas y huevos orgánicos. Entonces, eso es valorado, ¿cierto? ¿Y quién dice que eso es así? Aquí dice, el mismo reglamento establecerá el procedimiento para declarar áreas como libre de organismos genéticamente modificados, ¿ya? Artículo 11. Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente, el artículo 10, todos los que leímos, requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. Entonces, todos los proyectos que vimos anteriormente van a pasar por estudio cuando a lo menos uno de estos puntos que vamos a leer se cumple, ¿ya? Eso es lo que dice el artículo 11. Estamos de alguna forma cuantificando, cualificando, ¿cierto?, los proyectos del artículo 10. Los proyectos o actividades enumerados en el artículo 10 requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. Letra A, riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos. Efluentes, por ejemplo, descargas a la atmósfera, descargas a un río, descargas a un lago. Emisiones o residuos. Letra B, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, perdón, agua y aire. Esos son los recursos naturales, entre comillas, renovables, ¿cierto? Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, como el suelo, el agua y el aire. Estamos hablando del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los elementos del medio ambiente, estamos hablando del suelo, agua y aire. Letra C, reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Han habido varios proyectos en donde lamentablemente las comunidades tienen que moverse del lugar. Por ejemplo, cuando se hace un tranque de relave, cuando se hace un tranque para acumular agua, como el embalse Puclaro, que empezó a construirse el año 90, si no mal recuerdo. Bueno, ahí había una comunidad, ¿ah?, que vivía, que no me acuerdo el nombre en este momento, justamente en la cuenca, ¿cierto?, del río Elqui. Y esa zona iba a ser inundada, entonces tuvieron que correr, mover a la gente de ahí. Entonces el mover una comunidad, un pueblo, no es simple, ¿cierto? Porque la gente está arraigada a su lugar, a su cementerio, a su iglesia donde se casó, etcétera. Y todo eso después iba a ser inundado, y la gente iba a ver cómo se inunda, ¿cierto? Eso,
donde está enterrada la mamá, el papá, donde se casó la hija, etc. Entonces, eso trae un impacto fuerte sobre las personas. Entonces, cualquier reasentamiento humano implica un estudio de impacto ambiental. Lo mismo ocurrió con unas hermanas mapuches, ¿cierto?, que vivían en el Alto Biobío y también tuvieron que ser movidas cuando se quería, ¿cierto?, generar el embalse, ¿cierto? No me acuerdo el nombre, pero quedaba justamente en el sector Alto Biobío y siempre las entrevistaban y la empresa les ofrecía dinero y recursos para poder moverlo. Finalmente ellas aceptaron, se les dio mucho dinero, se les dio mucho terreno, pero después les vino un cargo de conciencia. El pueblo mapuche es un pueblo muy arraigado, ¿cierto?, a su tierra, y después querían devolver eso, ¿ya? Pero ya era demasiado tarde, pues ya se había firmado el acuerdo. Entonces, claro, todas esas tierras donde vivieron sus ancestros, donde están enterrados sus ancestros, fueron inundadas. Entonces, por ejemplo, la gente del pueblo que yo les decía, del Canquipuclaro, al interior del Valle del Elqui, cuando ha habido sequía, y ustedes saben que la sequía es común hoy en día, se quedó con nosotros la sequía, y ha bajado el nivel de agua del Puclaro, ve la iglesia, ve el cementerio, ve sus casas inundadas. Entonces es complicado, no es fácil de asimilar para las personas. A eso se refiere el punto C, reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. ¿Ya? Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Yo sé que esto es bien difícil de asimilar, pero son las leyes que tenemos que estudiar para que ustedes puedan después ver si están haciendo las cosas de acuerdo a la ley o no. Después pueden estar el día de mañana a cargo, un tanque relave a cargo de operaciones y necesitan saber si están trabajando de acuerdo a la ley o no. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación que me quieran hacer? ¿Ninguna? Profe, la segunda prueba para este paralelo, ¿cuándo es? Mañana. Mañana es, si no me equivoco, Mañana, ¿verdad? sí, el día Ya. 8. Sí, ya, ok. Día 8. Mañana es la prueba en horario de clase. Obviamente esta ley no entra, ¿ya? Ya, profe. Ya nos estamos viendo.